Amigos, quiero que reflexionen un momento sobre esto. ¿Sabías que cada domingo miles de personas se sientan en los templos escuchando mensajes que les advierten que si no entregan su diezmo estarán bajo maldición? Pero, ¿es realmente eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Es esa la enseñanza de Cristo? Hoy quiero invitarte a abrir tu mente y tu corazón para cuestionar qué significa realmente dar. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros y cómo podemos vivir nuestra fe con integridad, sin presiones ni temores? Porque esto no trata solo de dinero, sino de algo mucho más profundo. Desde tiempos antiguos, las personas han buscado honrar a Dios con lo que poseen. Han presentado ofrendas, levantado altares y apartado lo mejor de su cosecha como señal de su devoción. Sin embargo, hay un tema que ha causado debates dentro de la Iglesia por siglos: el diezmo. ¿Es un mandato divino o simplemente una tradición humana? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo. En Génesis 14:20, encontramos el relato de cómo, después de derrotar a los reyes enemigos, Abraham se cruzó con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En ese momento, Abraham decidió entregarle el diezmo de todo lo que tenía. Pero aquí surge una cuestión clave. ¿Dios le ordenó hacerlo? No hay evidencia de que fuera un mandato. Abraham lo dio voluntariamente, como un gesto de gratitud. Más adelante, en la ley de Moisés, el diezmo sí se establece como una norma para el pueblo de Israel. Levítico 27:30 lo explica claramente. El diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, es del Señor. Pero aquí hay un punto importante que muchos pasan por alto. El diezmo en esa época no consistía en dinero, sino en productos agrícolas. Su propósito era garantizar el sustento de los levitas, quienes no tenían tierras propias y dependían de las ofrendas del pueblo. Y es aquí donde comienzan las confusiones. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era una contribución privada para líderes religiosos ni una fórmula mágica para multiplicar riquezas. Era un sistema de provisión para mantener el sacerdocio y ayudar a los necesitados. Con el paso del tiempo, este principio comenzó a distorsionarse. Algunos líderes religiosos transformaron el diezmo en una carga pesada para el pueblo, convirtiéndolo en una obligación en lugar de una expresión genuina de adoración. Y ahí radica el verdadero problema, no en el diezmo en sí, sino en la manera en que ha sido manipulado. Hoy en día, muchos ministros utilizan estos pasajes para exigir que los creyentes entreguen el 10% de sus ingresos, sin proporcionar el contexto real de la enseñanza bíblica. Pero la gran interrogante es: ¿sigue siendo el diezmo un mandato para los cristianos hoy? Para responder a esto, debemos mirar lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si Cristo vino a cumplir la ley, ¿qué implica eso para el diezmo? ¿Seguimos bajo la misma obligación o estamos llamados a vivir una nueva forma de mayordomía? Aquí es donde las palabras de Jesús y los apóstoles nos revelarán algo que podría transformar por completo nuestra comprensión sobre el diezmo y lo que significa la verdadera generosidad en la fe cristiana. Lo que realmente importa aquí no es lo que digan los hombres, sino lo que enseña la palabra de Dios. Si el diezmo era un elemento fundamental dentro de la ley de Moisés, entonces debemos preguntarnos: ¿qué enseñó Jesús sobre este tema? En Mateo 23:23, Jesús confronta directamente a los fariseos con una advertencia contundente. «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Fíjate bien en esto. Jesús menciona el diezmo,
pero no como un mandamiento para sus seguidores, sino como una denuncia contra la hipocresía religiosa. Los fariseos cumplían con los rituales externos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, todo cambió. La iglesia primitiva ya no seguía el sistema del Antiguo Testamento. No encontramos a Pedro, Juan o Pablo exigiendo diezmos a los creyentes. En su lugar, vemos un nuevo modelo de generosidad, uno basado en la libertad y el deseo sincero de dar. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo lo deja claro. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Notas la diferencia? Pablo no habla de porcentajes ni de imposiciones. Él enfatiza que Dios no busca contribuciones forzadas, sino un corazón que da con gratitud, sin presiones ni manipulaciones. Y aquí es donde el asunto se vuelve aún más interesante. Hoy en día, muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para afirmar que si alguien no diezma, está robándole a Dios. Pero este pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley mosaica. Cristo vino a establecer un nuevo pacto basado en la gracia, no en la obligación de antiguas normativas. Si el diezmo formaba parte del sistema levítico y ese sistema fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué algunas iglesias siguen enseñando que el diezmo es obligatorio? Y aquí es donde surge el verdadero conflicto. Si el diezmo ya no es un requisito en el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas personas continúan sintiendo culpa o presión para dar? ¿Será que hay algo más detrás de esta enseñanza? La respuesta nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿El diezmo es realmente una bendición o se ha convertido en una herramienta de manipulación religiosa? Desde muchos púlpitos se predica que diezmar es la clave para recibir bendiciones económicas. Se repite una y otra vez. Si das el 10% de tus ingresos, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti abundancia, citando Malaquías 3:10. Pero, ¿realmente es eso lo que enseña la Biblia? Haz una pausa y reflexiona. ¿Dios es un comerciante que exige un pago del 10% a cambio de prosperidad? ¿La bendición divina es algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino al mundo, nunca enseñó que la bendición de Dios dependiera de un pago obligatorio. En el Sermón del Monte, cuando habló de bendiciones, las vinculó con la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la justicia. Mateo 5. En ningún momento mencionó el diezmo como requisito para ser bendecido. Entonces, si el diezmo no era un mecanismo para comprar bendiciones, ¿cuál era su propósito original? La respuesta está en el Antiguo Testamento: proveer para los levitas y los necesitados. En Deuteronomio 14, 28, 29 se establece que cada 3 años el diezmo debía destinarse a ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. Pero, ¿qué ocurre hoy en muchas iglesias? El diezmo ha dejado de ser una provisión para los necesitados y se ha convertido en un método de control. Se predica que, si no diezmas, Dios cerrará los cielos sobre ti. Se utiliza el miedo como herramienta para obligar a las personas a dar, en lugar de permitir que lo hagan por amor y convicción. Pero aquí está la verdad. Dios no bendice a alguien simplemente porque diezma. Dios bendice a quienes son fieles y generosos con un corazón sincero. Pablo lo deja claro en 2 Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está interesado en cifras ni porcentajes. Él busca corazones comprometidos, personas que den por amor, no por temor a ser castigadas. Y aquí surge una pregunta crucial. Si el propósito del diezmo era bendecir a los demás,
¿Por qué hoy en día se ha convertido en un mecanismo para enriquecer a otros? Algunos líderes religiosos han convertido el diezmo en algo muy distinto de lo que fue en su origen. Lo que comenzó como una provisión para los necesitados, en ciertos casos, se ha transformado en un lucrativo negocio para pastores y ministros. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta nos lleva a una verdad incómoda que pocos se atreven a exponer. La manipulación religiosa es un problema real. Lo que en tiempos bíblicos era un acto de obediencia y provisión, en algunas iglesias ha evolucionado hasta convertirse en una maquinaria financiera que opera bajo presión y estrategias de control. Seguro has escuchado frases como «si no diezmas, estás robando a Dios» o «si diezmas, Dios multiplicará tu dinero». Pero la gran pregunta es, ¿realmente Dios condiciona sus bendiciones a un pago obligatorio? Hoy en día hay predicadores que han tomado versículos como Malaquías 3:10 y los han convertido en la base de su sistema financiero. En lugar de presentar el Evangelio de Cristo, han creado un evangelio de prosperidad donde el diezmo funciona como moneda de intercambio con Dios. Y mientras en muchas congregaciones se insiste en la importancia de diezmar con fidelidad, sus líderes viven rodeados de lujos, mansiones, autos de alta gama y hasta jets privados. Algunos justifican este estilo de vida diciendo, «Dios me ha bendecido porque soy fiel en el diezmo». Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Esa bendición realmente proviene de Dios o del dinero de personas que han sido manipuladas para dar? Cuando el diezmo deja de ser una ofrenda voluntaria y se convierte en una carga, pierde su verdadero propósito. Jesús advirtió sobre esto cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En Lucas 20:46-47, Él dijo, «Guárdense de los escribas, que quieren andar con largas túnicas, aman los saludos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran las casas de las viudas y para disimularlo, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Jesús vio cómo los líderes religiosos explotaban a las personas y no guardó silencio. Denunció a aquellos que usaban la fe para enriquecerse. Sin embargo, la historia parece repetirse. Hoy en día se enseña que si no diezmas, Dios no te prosperará. Y muchos creyentes terminan dando por miedo, no por amor. Cuando la generosidad es reemplazada por la manipulación, la verdadera adoración se pierde. Dios no está interesado en tu dinero, sino en tu corazón. Si una iglesia se enfoca más en cuánto das que en cómo vives tu fe, es momento de preguntarse si realmente sigue el Evangelio de Cristo. Entonces, si el diezmo ha sido distorsionado en muchas iglesias, ¿cómo deberíamos dar realmente? La respuesta está en la propia Biblia. Dios no busca porcentajes, sino corazones generosos. Dar no es una transacción financiera, sino un acto de amor. No se trata de pagarle a Dios para recibir bendición, sino de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Si miramos el Nuevo Testamento, los primeros cristianos no vivían bajo la imposición del diezmo, sino bajo un principio aún más poderoso: dar por amor, no por obligación. Hechos 2:44-45 lo describe perfectamente. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Nadie les exigió dar. No había un sistema de cobro ni listas de quienes habían diezmado o no. Ellos daban porque amaban a Dios y a su prójimo. Aquí entra un principio clave: la mayordomía bíblica. La Biblia enseña que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice: «Del Señor es la tierra, y todo lo que hay en ella, el mundo, y todos sus habitantes». Si todo le pertenece a Él, entonces nuestro dinero no es realmente nuestro.
Somos administradores de lo que Dios nos da, y nuestra tarea no es simplemente apartar un porcentaje fijo, sino usarlo todo para su gloria. Pablo lo explica en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Fíjate bien en esto, no por obligación. Dios no quiere que demos por miedo, sino con un corazón gozoso. ¿Cómo debería dar un cristiano hoy? Con libertad, no bajo presión. Nadie debería obligarte a dar un porcentaje específico. Con propósito, no por emoción. No se trata de dar porque alguien te hace sentir culpable, sino porque Dios pone en tu corazón bendecir a otros. Con alegría, no con temor. Si das con miedo a ser castigado, entonces no es una ofrenda, sino un impuesto religioso. Con mayordomía, no con despilfarro. Ser generoso no significa ser irresponsable con tus finanzas. Dar va más allá del dinero. Es compartir nuestro tiempo, amor y recursos con quienes lo necesitan. Pero aquí surge otra pregunta. Si el modelo de Dios es la generosidad voluntaria, ¿por qué tantas iglesias siguen exigiendo el diezmo como una obligación? La respuesta nos lleva a una doctrina peligrosa, la teología de la prosperidad. Si has escuchado predicaciones sobre el diezmo, es probable que también hayas oído hablar de este concepto. La teología de la prosperidad enseña que, si diezmas fielmente, Dios te recompensará con riquezas materiales. Se predica que, si das, recibirás 10 veces más. Pero, ¿realmente eso es lo que enseña la Biblia? El problema con esta doctrina es que convierte a Dios en un negociador. La promesa es simple: dame tu diezmo y recibirás bendiciones financieras. Pero, ¿dónde en las Escrituras encontramos esa idea? No hay duda. No encontramos en la Biblia esa enseñanza. La teología de la prosperidad ha distorsionado el mensaje del Evangelio, convirtiendo la fe en un medio para obtener riquezas. Pero si miramos las palabras de Jesús, veremos que su enfoque nunca estuvo en la acumulación de bienes materiales. De hecho, advirtió sobre el peligro del amor al dinero. En Mateo 6:24, Jesús dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Jesús nunca prometió riquezas a sus seguidores. Al contrario, enseñó que la verdadera prosperidad se encuentra en nuestra relación con Dios, en la paz que Él nos da y en la plenitud de vida espiritual, no en la abundancia de bienes materiales. Pablo también nos advierte sobre los peligros de la codicia. En 1 Timoteo 6, 9, 10 dice: «Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en la trampa del enemigo, en muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males». Si la Biblia nos advierte constantemente sobre el peligro de la avaricia, ¿cómo podemos justificar la idea de que Dios quiere que todos se hagan ricos? Este enfoque no solo es erróneo, sino peligroso. Cuando la prosperidad material se convierte en la meta del cristiano, la misión real del Evangelio se desvía. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, muchos terminan persiguiendo riquezas con la esperanza de que Dios las multiplique. Y aquí es donde surge el problema más grande, el negocio detrás de la prosperidad. La teología de la prosperidad ha sido utilizada por muchos líderes religiosos para promover una mentalidad de abundancia a cambio del diezmo. Pero este enfoque tiene más de estrategia de marketing que de enseñanza bíblica. Se ha convertido en un negocio, no en una bendición. Los predicadores que enseñan esta doctrina prometen recompensas financieras a cambio de donaciones, pero sin ningún respaldo claro en las Escrituras. Saben cómo tocar las emociones de las personas, apelando a su necesidad de estabilidad económica.
Utilizan testimonios de milagros financieros, pero rara vez mencionan a aquellos que dieron y nunca vieron esas bendiciones. La verdad es que el Evangelio de la prosperidad está construido sobre promesas vacías que desvían el enfoque de lo que realmente importa. Una vida transformada por Cristo, no una cuenta bancaria llena. Entonces, si el diezmo no es una fórmula mágica para obtener riquezas, ¿qué significa realmente dar desde una perspectiva bíblica? Aquí es donde entra un principio que todo cristiano debe comprender. ¿Qué debe hacer un cristiano hoy? Después de analizar lo que la Biblia dice sobre el diezmo, la prosperidad y la verdadera generosidad, surge una pregunta clave. ¿Cómo debemos dar hoy? ¿Debemos seguir aportando un porcentaje fijo de nuestros ingresos, como enseñan muchas iglesias? ¿O hay un enfoque diferente que se alinea mejor con la enseñanza de Cristo? La respuesta no se encuentra en reglas rígidas ni en fórmulas matemáticas. No se trata de una imposición, sino de una decisión personal basada en nuestra relación con Dios. El cristiano no debe sentirse presionado a dar, sino motivado por el amor a Dios y el deseo de bendecir a otros. La Biblia no enseña el diezmo como una obligación para la iglesia, sino que presenta un modelo diferente. Dar con gratitud, con libertad y sin manipulación. Jesús nunca impuso porcentajes sobre la generosidad. En lugar de ver el dar como una transacción o un mandato legalista, debemos verlo como una expresión de gratitud y mayordomía. Dar no es una fórmula para obtener más, sino un reflejo de un corazón transformado por Cristo. Entonces, ¿cómo debe dar un cristiano hoy? Con libertad, no con presión. Nadie debe forzarte a dar un porcentaje específico. Con propósito, no por emoción. No des porque alguien te hace sentir culpable, sino porque Dios ha puesto en tu corazón bendecir a otros. Con alegría, no con temor. Si das por miedo a ser castigado, no es una ofrenda, es una obligación. Con mayordomía, no con derroche. Ser generoso no significa ser irresponsable con tus finanzas. Si formas parte de una iglesia que enseña el diezmo como un requisito obligatorio, no debes sentirte culpable si decides no seguir esa práctica. Lo más importante no es una cantidad específica de dinero, sino tu actitud frente a los recursos que Dios te ha dado. La verdadera prosperidad no es material, sino espiritual. Dios no mide tu bendición en base a cuánto das, sino en la sinceridad con la que vives tu fe. La Biblia nos llama a ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha dado, no solo de nuestro dinero, sino de nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestro amor por los demás. Nuestra misión es administrar lo que Dios nos da para su gloria y para bendecir a los que más lo necesitan. Entonces, ¿cómo debes dar hoy? Hazlo con un corazón sincero, con gratitud y con generosidad. No des por obligación, ni esperando recibir algo a cambio. Da porque amas a Dios, porque entiendes que todo lo que tienes es un regalo de Él y porque deseas ver su reino expandirse en la tierra. El verdadero propósito del dar no es enriquecerte, sino glorificar a Dios, edificar su iglesia y bendecir a quienes más lo necesitan. Cuando damos con este enfoque, nuestras vidas cambian. Descubrimos que la verdadera bendición no está en lo que acumulamos, sino en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Amigos, hoy hemos hablado sobre el diezmo, la prosperidad y el significado real de la generosidad. Pero hay algo que quiero que recuerdes. No se trata de cuánto das, ni de qué porcentaje de tus ingresos colocas en una ofrenda. Lo que realmente importa es tu corazón. La verdadera bendición no proviene de lo que puedas comprar con dinero, sino de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Él te ofrece vida abundante, pero no en términos de riquezas materiales, sino en una relación profunda con Él. Así que hoy tienes una decisión por delante. ¿Seguirás el camino del miedo, la obligación y la manipulación?
¿O darás un paso de fe con un corazón sincero y generoso, sabiendo que Dios mira más allá de lo externo y ve lo más profundo de tu ser? Hoy es el día para comenzar. Hoy es el momento de transformar tu vida y convertirte en un verdadero mayordomo de lo que Dios te ha dado. No esperes más, acércate a Él con todo tu ser. La invitación está abierta, su amor te espera.